Quiero comenzar con una pregunta que probablemente nadie te ha hecho así. ¿Qué pasaría si el cansancio que llevas meses cargando no fuera principalmente físico? Y oído a esto, no te estoy preguntando si es que estás durmiendo mal o si estás trabajando demasiado. Te estoy preguntando algo más específico. ¿Qué pasaría si parte de ese agotamiento que no termina de resolverse con vacaciones, con vitaminas, con suplementos o con cambios de rutina, viniera de conversaciones que nunca tuviste? ¿Qué pasaría si ese cansancio viene de lágrimas que decidiste que no eran para el momento? ¿Qué pasaría si ese cansancio viene de injusticias que enterraste porque había que seguir? ¿O de traiciones que archivaste porque no había tiempo para procesarlas? ¿O de ese dolor que nombraste yo ya lo superé antes de haberlo realmente atravesado? Sabes, la psicología tiene un nombre para lo que ocurre cuando el sistema emocional no tiene salida y encuentra otra forma de hablar. Esto se llama somatización y es el proceso por el cual el cuerpo expresa físicamente lo que la psique no ha podido procesar emocionalmente. Y lo que resulta impresionante es que la Biblia describió este fenómeno con exactitud hace 3000 años, ¿sabías? En ese libro que es antiguo, honesto, pero habla sobre el sufrimiento humano. Ese libro se llama el libro de Job. Hoy vamos a hacer algo que pocos espacios de fe se atreven a hacer, y es conectar la teología del sufrimiento con la fisiología del estrés. Porque hay una conversación que necesita ocurrir dentro de la iglesia, que todavía no está ocurriendo con suficiente claridad. Y es esta. Hay personas que van al médico una y otra vez por cosas que los exámenes no logran explicar. Una gastritis que no mejora con ningún tratamiento. Dolores de cabeza que aparecen y desaparecen sin razón. Cansancio que no se va aunque duermas bien. Y en algunos casos los médicos están dirigiendo a las personas a los psicólogos. Y la persona no entiende, la persona dice, pero si mi problema es físico, ¿para qué necesito un psicólogo? ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo y el alma no son compartimientos separados. La Biblia nunca los trató así. Y la neurociencia moderna está llegando exactamente a la misma conclusión. Lo que este episodio quiere hacer es darte el lenguaje para entender qué es lo que está pasando. Desde la palabra de Dios, desde la ciencia y desde la honestidad que este tema merece. Vamos a trabajar con una claridad doctrinal, porque es importante. Vamos a establecer desde el principio que no toda enfermedad tiene un origen emocional. La Biblia no enseña eso. En uno de los episodios que ya están en este canal que habla por qué Dios permite el sufrimiento, puedes verlo. Pero sí hay enfermedades y síntomas físicos que tienen componentes emocionales reales. Esto está documentado y esto está bíblicamente reconocido. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Para comenzar, necesito que veas a Job de una manera diferente a como la has visto antes. No al Job del primer capítulo, el patriarca que tenía ganado, que tenía familia. No al Job del capítulo 42, que es ese hombre restaurado con el doble de lo que tenía, sino que nos vamos a enfocar en Job capítulo 30. Es el Job que estaba en el fondo del proceso. El Job que llevaba tiempo sentado sobre cenizas rascándose con un tiesto, lo dice la palabra. Y ese Job dice algo que merece ser leído despacio. Acompáñame en la palabra de Dios, comencemos con este estudio. En Job, capítulo 30, y vamos a leer el versículo 16. Mira lo que dice la palabra. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se han apoderado de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Detengámonos en la anatomía de este texto. Primero dice que mi alma está derramada en mí. Esto es una descripción de un colapso emocional interior. Lo segundo que dice este texto es la noche taladra mis huesos. Es decir, un dolor físico real, no es una metáfora. Lo tercero que dice es los dolores que me roen no reposan. O sea, son síntomas persistentes que no le dan tregua al descanso. Y Job no está describiendo solamente tristeza. Job está describiendo la experiencia integrada de alguien
cuyo sufrimiento emocional se instaló en su cuerpo. Mira lo que dice Job capítulo 16 y vamos a leer el versículo 13. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Este texto se vuelve más físico todavía, porque habla del dolor en los órganos internos. Habla de cambios en la piel, de los párpados oscurecidos de tanto llorar, de un rostro inflamado. Y Job está describiendo con el lenguaje de su época lo que hoy reconocemos como el cuerpo que paga el precio de un sufrimiento que lleva demasiado tiempo sin salida. Hay algo que no podemos pasar por alto, y son los amigos de Job. Ellos intentan de alguna forma explicar como si todo esto fueran consecuencias de algún pecado que tenía Job oculto. Inclusive le dicen, algo habrás hecho para estar así. ¿Sabes? Dios al final del libro les dice directamente que ellos estaban equivocados, que hablaron de él lo que no era recto. Y esto establece algo importante, que el cuerpo sufra las consecuencias de lo que el alma carga no significa o no es una señal de pecado ni de falta de fe. A veces es simplemente la evidencia de que eres completamente humano. Salmo capítulo 32, versículo 3 dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mira, David, antes de confesar algo que cargaba, describe lo que le estaba pasando a su cuerpo. Número 1, cuando dice mientras callé, habla de un silencio que le estaba cargando. Número 2, dice se envejecieron mis huesos. O sea, está hablando de un deterioro físico como consecuencia del silencio. O sea, David conecta explícitamente el callar con el desgaste del cuerpo. Y eso no es solamente un pensamiento, es una descripción precisa de lo que la ciencia estudia el día de hoy. El término somatización viene del griego soma. Soma significa cuerpo. Y describe el proceso por el cual el malestar psicológico o emocional que tú no procesas se expresa a través de síntomas físicos. Y no es que el dolor sea imaginario, el dolor es completamente real, solo que el sistema nervioso lo genera con la misma intensidad que cualquier dolor de origen orgánico. La diferencia es el origen, y en este caso, el origen es emocional. Hay un doctor llamado Gabor Maté, que es un médico canadiense y su trabajo más importante o su obra más importante se llama Cuando el cuerpo dice no. Esta obra se ha convertido en referencia mundial en este campo y él documenta algo que las personas de fe deberíamos conocer, y es que el estrés crónico, oído esto, el resentimiento sostenido y las emociones que tú suprimes tienen efectos medibles sobre tu sistema inmune, sobre tu sistema endocrino y sobre tu sistema nervioso autónomo. Y no es una hipótesis, son datos de investigación replicados. Es decir, esto es real lo que te estoy diciendo en este momento. Y es que nuestro cuerpo humano tiene un modo de calma y un modo de alerta. El modo de calma es cuando tú digieres, cuando tú descansas, cuando tú te repones. El modo de alerta es cuando hay una amenaza real o una amenaza que tú percibes. Y el cuerpo moviliza todo para enfrentar esa amenaza. El problema es que este modo alerta fue diseñado para activarse por momentos, no para vivir de manera permanente. Pero cuando una persona carga resentimiento, cuando una persona carga un dolor que no ha resuelto, emociones que nunca sacó, el cuerpo no sabe que el peligro ya pasó y este cuerpo va a seguir en modo alerta. Y sabes, esto tiene un costo físico real. El cortisol se eleva de una manera crónica y esto va a comprometer tu sistema inmune. La tensión muscular constante te va a producir dolor. El sistema digestivo se va a alterar porque está conectado directamente a tu estado emocional. Incluso tu sueño se va a fragmentar. Y no te estoy hablando de simbolismos. Es lo que le pasa a tu cuerpo cuando tu alma lleva demasiado tiempo cargando sola.
Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Este versículo es exegéticamente notable y establece una relación causal directa entre el estado del corazón, que es el centro de las emociones, y la condición del cuerpo. Habla de algo que es el carcoma de los huesos. Y en la época bíblica los huesos representaban la estructura más profunda, la estructura más sólida del ser humano. Decir que algo carcomía los huesos es describir que algo estaba deteriorando desde la raíz. Y la palabra que usa para el estado que produce ese deterioro se llama envidia. Pero en el contexto más amplio, cuando entramos profundidad en el hebreo, nos habla de todo estado de agitación interna que tú no resuelves. O sea, no solamente es envidia, también son las ambiciones tóxicas, la amargura, el resentimiento. Proverbios no está haciendo aquí una poesía. El libro de Proverbios está estableciendo un principio sobre el funcionamiento integrado del ser humano. Mira lo que dice el Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. 2 veces en Proverbios aparece esta misma conexión. El espíritu, el estado interno, y los huesos, la estructura física del ser. Y aquí dice que seca los huesos. Es la imagen de la deshidratación progresiva de algo que debería ser vivo y flexible. O sea, te secaste. Y vuelvo a Gabor Mate, este científico que estábamos hablando. En su investigación encontró que pacientes con enfermedades autoinmunes severas compartían con frecuencia historia de emociones suprimidas por décadas, incapacidad para decir no, carga emocional sostenida sin una liberación. Y el sabio de Proverbios lo describió hace 3000 años con la imagen de los huesos que se secan. Hay algo que necesito establecer con claridad en este momento. El resentimiento no es simplemente recordar algo doloroso. El resentimiento es un proceso activo. Cuando una persona vuelve a sentir una ofensa, la repasa mentalmente, la revive, discute con el agresor dentro de su cabeza, el cerebro no distingue bien entre lo que pasó, lo que está imaginando ahora, y reacciona como si ese evento estuviera pasando en el mismo instante. El corazón se va a acelerar, los músculos se van a tensar y el estómago va a responder. ¿Y sabes? Hay personas que hacen esto todos los días, durante años, sin darse cuenta. Y no es una decisión consciente, es que el cerebro lo hace en un segundo plano. El cerebro lo hace solo, automático. Cada repetición mental de la ofensa es para tu cuerpo una dosis que tú te tomas del mismo estrés original. Y acumuladas esas dosis pequeñas, producen un daño real, producen consecuencias. La pregunta que quiero hacerte en este momento es, ¿contra quién sigues discutiendo mentalmente, aunque esa persona ya no está frente a ti? Y no te lo digo como una acusación, te lo estoy diciendo como un diagnóstico, porque algunas personas ya salieron físicamente de la situación hace años, pero la situación no salió de ellas. El cuerpo siguió en el evento. El sistema nervioso sigue procesando como si la amenaza fuera presente. Y ese proceso consume recursos que el cuerpo necesita para otras funciones. Recursos para repararse, para descansar, para defenderse de enfermedades reales. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira lo que dice acá. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El escritor de Hebreos usa una imagen botánica muy específica, la raíz de amargura. Las raíces no son visibles. Las raíces trabajan bajo la superficie, las raíces son silenciosas, pero esas raíces producen fruto.
Y lo que el texto está describiendo no es solamente un daño relacional o un daño espiritual. Es la imagen de algo que está operando desde las profundidades del ser hacia arriba, hacia afuera, contaminando todo lo que toca. La raíz de amargura no es un problema de conducta, es un problema de origen instalado profundamente dentro de la persona. Y sabes, lo que no se arranca de raíz, eventualmente va a producir lo que produce toda raíz: fruto en el cuerpo. Y ese fruto en el cuerpo tiene nombres clínicos, diagnósticos médicos. Existe una forma de ira que la cultura cristiana tiende a celebrar sin reconocerlo como la ira. No es esa ira explosiva, no es el conflicto visible, es la ira que se queda congelada. La persona que aprendió que expresar lo que siente es inapropiado, que si se enoja es pecado, que la madurez es no reaccionar frente a la ofensa. Y entonces no reaccionas, pero tampoco procesas. Y simplemente estás reprimiéndote, comprimiendo. Y hay dos cosas muy diferentes que la gente confunde. Una cosa es sentir enojo, reconocerlo y elegir cómo voy a responder. Eso es sano. Eso es lo que Pablo describe cuando dice: airaos, pero no pequéis. Pero la otra forma es no dejar que el enojo llegue a la conciencia, porque se siente demasiado peligroso, se siente inapropiado expresarlo. Entonces tú lo que haces es tragártelo, guardarlo, comprimirlo y cubrirlo con una sonrisa. ¿Y sabes? Lo que la investigación demuestra es que hacer eso de manera crónica no va a reducir el impacto en el cuerpo. Lo que va a hacer es aumentarlo, porque el cuerpo sigue registrando la tensión, aunque la mente diga: todo está bien, fresco, no pasó nada. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y presta atención lo que dice este texto. El texto no dice: no se airen. El texto dice: airaos, pero no pequéis. Porque el apóstol Pablo reconoce la ira como una emoción legítima. El problema no es sentirla. El problema es cuando la dejas instalada. Porque dice más adelante: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y no es una instrucción de que resuelva rápidamente. Es una instrucción de que lo proceses. No dejes que el enojo se convierta en tu sistema operativo. No dejes que el enojo se instale como una raíz. El apóstol Pablo está diciendo: procesa el enojo antes de que se vuelva crónico. Y la razón que nos da el apóstol Pablo es muy interesante. Dice: no deis lugar al diablo. Y en el contexto más amplio de este capítulo, Pablo habla de la integridad del cuerpo de Cristo. Pero hay algo en este principio que aplica también a nuestro cuerpo individual. Y es que lo que tú dejas sin resolver le va a abrir espacio para que algo destructivo opere. Volvamos al libro de Job. Mira lo que dice el capítulo 21, versículo 25. Y éste muere en amargura de ánimo y sin haber comido con gusto. Job describe a alguien que llevó la amargura hasta el final. Y la imagen que usa es la de alguien que nunca pudo saborear. Una persona que vivió pero que no degustó. Que estuvo presente pero no estuvo disponible para lo bueno. Porque la amargura no solamente enferma el cuerpo. La amargura anestesia la capacidad de recibir lo que es bueno. Quiero aquí hacer un pare y hablarte de que hay una mentira espiritual que circula en los ambientes de fe que necesita ser confrontada en este momento directamente. Y es esa idea de que la madurez cristiana se demuestra siendo invulnerable al dolor. Que sentir físicamente
el impacto de lo que cargas emocionalmente es una señal de falta de fe. Que el creyente fuerte no se enferma por estrés, ni le duele el estómago por ansiedad, ni le afecta el cuerpo lo que no procesa el alma. ¿Y sabes? Nuestro Señor Jesucristo desmiente completamente estos argumentos humanos. Juan capítulo 11. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. El texto dice que Jesús se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y la palabra original en griego describe algo que no se queda en el pensamiento. Esto que sintió el Señor Jesucristo fue una emoción que bajó al cuerpo, una sacudida que se sintió físicamente. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no procesó el dolor de María y Marta desde lejos, con una calma clínica. El Señor Jesucristo lo sintió adentro, y eso fue el efecto que Él llorara. El Hijo de Dios encarnado no gestionó el sufrimiento humano desde la distancia, lo experimentó completo, en espíritu, en alma y en cuerpo juntos. Mateo capítulo 26, 37 dice: en Getsemaní, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Lucas 22, 44, que es la concordancia de este versículo, agrega algo que los médicos reconocen como un fenómeno real. Cuando el estrés es extremo, los pequeños vasos sanguíneos que rodean las glándulas del sudor pueden romperse y el sudor va a salir mezclado con sangre. Esto le pasó al Señor Jesucristo en el Getsemaní. Su cuerpo respondió físicamente, el peso de lo que estaba cargando emocionalmente y el peso de lo que estaba cargando espiritualmente. Y no fue falta de fe, fue la condición de alguien completamente humano ante un peso completamente real. Y si Jesús lo experimentó así, no tienes base para decirte a ti mismo que sentir en el cuerpo lo que cargas en el alma es debilidad espiritual. Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este texto normalmente se lee desde el ángulo de la salvación, y es correcto, sí es correcto. Pero hay algo en ese primer verso que vale la pena no saltar. Y dice: llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y Cristo no solamente pagó por el pecado, Él cargó con la experiencia completa del sufrimiento humano. Lo que el cuerpo paga por lo que el alma carga, eso también lo cargó el Señor Jesucristo. Y esto abre algo. Hay acceso a través de Jesús a una restauración que no es solamente espiritual, también es física, también es en el cuerpo. Y necesito hacer una distinción en este momento que es central para todo lo que hemos hablado hoy. Suprimir una emoción y procesarla no son lo mismo. Y esa distinción tiene implicaciones directas sobre la salud de tu cuerpo. Suprimir es cubrir la emoción antes de que llegue a la superficie. Es enterrarla con la actividad, con esa frase que dices: ya lo superé, con ese convencimiento de que si tú lo llegas a nombrar, entonces aparece. Es mejor no nombrarlo para que no exista. Eso es suprimir. Pero procesar es permitirte sentirla, es nombrarla, es dejar que pase por ti en lugar de acumularla. El Salmo capítulo 32 es exactamente el relato de esa diferencia en la vida de una persona real. David cayó, se quedó callado, el cuerpo pagó. David nombró y algo se liberó. La liberación no llegó mientras guardaba silencio, ¿sabes? La liberación llegó cuando él dijo la verdad. Y lo que ocurrió después del procesamiento dice que: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La liberación no llegó mientras David callaba. La liberación llegó cuando David lo nombró.
Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y este texto normalmente se lee en el contexto de la sanidad espiritual, pero el texto en su contexto inmediato habla de la sanidad física. Está hablando de personas que están enfermas, que son ungidas y oradas. Y en ese mismo contexto introduce la confesión mutua como el componente del proceso de sanidad. Como si Santiago supiera, inspirado por el Espíritu, que hay algo en el nombrar en comunidad lo que se ha callado que tiene un efecto sobre nuestro cuerpo. Eso es exactamente lo que la investigación sobre el procesamiento emocional en contextos de comunidad está documentado en este momento. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Normalmente este texto se usa para el contexto de la pureza sexual o de los hábitos físicos. Pero sabes, este texto tiene una implicación más amplia. Porque si el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces debemos cuidar este templo. Y esto incluye atender lo que el estado emocional le está haciendo al cuerpo. No es suficiente que no contamines el cuerpo con sustancias o con conductas. También importa lo que tu alma le está haciendo a tu cuerpo cuando tú no procesas lo que cargas. Glorificar a Dios en el cuerpo también incluye no dejarlo pagar indefinidamente por lo que el alma se está negando a resolver. Tu cuerpo no fue diseñado para ser el depósito permanente de lo que tú decidiste no procesar. Tu cuerpo fue diseñado para ser templo. Y los templos necesitan mantenimiento. No solamente las paredes visibles, también de lo que estás acumulando adentro. Hoy no te pido que resuelvas todo de una vez. Hoy te pido algo más pequeño y más difícil al mismo tiempo. Y es que dejes de llamar fortaleza a lo que en realidad es silencio. Que dejes de decir, ya lo superé, sobre cosas que el cuerpo todavía está procesando. Porque a veces la sanidad no comienza en un consultorio médico. Comienza cuando te sientas delante de Dios y le dices en voz alta lo que llevas tanto tiempo callando. Señor, esto todavía me duele. Y no para quedarte ahí, para que el proceso real empiece. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Son dos verbos, dos acciones: sanar, interior; vendar, exterior. Dios trabaja en ambas dimensiones. Dios no separa el corazón del cuerpo. Cuando Él sana, sana completo. Y la invitación de hoy no es que ignores los síntomas físicos. Es que no los trates como si no tuviera nada que ver con lo que estás cargando adentro. Que hoy te preguntes honestamente, ¿qué podría estar diciéndote tu cuerpo que todavía no has podido decir con palabras? ¿Sabes? Job lo atravesó sin entenderlo. David lo cayó y después lo soltó. Nuestro Señor Jesucristo lo cargó en carne propia. Y ninguno de los tres llegó al otro lado rápido, ni fácil, pero los tres llegaron. Y esto también está disponible para ti. Y le pido al Espíritu Santo que en este momento te ministre. Que ministre en este momento a todos los que estamos conectados a través de este enlace. Y si hay cosas que estamos callando, que estamos guardando, que nos están enfermando, hoy es un buen momento para hablarlo con Dios. Hoy es un buen tiempo para que sueltes esas cargas que no te pertenecen. Hoy es un buen tiempo para perdonar si es necesario, para dejar el resentimiento, para dejar las cargas, el estrés, para que puedas liberarte de aquellas situaciones que no has podido liberarte. Porque déjame decirte que con ese orgullo que tienes y todas las situaciones que estás en este momento acumulando, el único que se está haciendo daño eres tú mismo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos hablas directamente al corazón. Y hoy entendemos, Señor, que hay heridas de nuestra alma que se están manifestando en nuestro cuerpo. Y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, perdónanos, perdónanos.
Perdónanos porque tú nos has hablado que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en muchas ocasiones, Señor, hemos dejado este templo suelto. Hemos dejado este templo solo, Señor. Perdónanos, por favor. Padre, en esta hora declaramos que te necesitamos. Que necesitamos que nos ayudes a sanar aquellos recuerdos. Que nos ayudes, Señor, a sanar aquellas heridas que se están manifestando en nuestro cuerpo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos revelas en tu palabra que hay situaciones que necesitamos manifestar, sacar, liberar. Y con el ejemplo del rey David, Señor, cuando él declara que mientras él cayó sus huesos fueron envejecidos, hoy reconocemos, Señor, que hay situaciones en nuestra vida que hemos estado callando por tantos años que nuestro cuerpo, Señor, se ha venido enfermando. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando le hemos creído más a los medicamentos, a los diagnósticos, a los exámenes, a las terapias. Pero no hemos escuchado nuestro corazón, Señor. Perdónanos cuando hemos pedido un milagro, pero no hemos aprendido a perdonar. Perdónanos, Señor, cuando te hemos pedido que sanes nuestro cuerpo, pero nuestra alma sigue cargando con odios, con rencores, con envidias. Espíritu Santo, entra donde solamente tú puedes entrar. En esos lugares donde cada persona que está aquí conectado aprendió a sobrevivir, donde aprendió a callar, aprendió a resistir, aprendió a sonreír mientras se rompía por dentro. Y Padre, sé que hay personas aquí escuchando que se volvieron expertos en ocultar el dolor. Todos creen que están bien. Todos creen que son fuertes. Todos creen que pueden con todo. Pero tú conoces la verdad, Señor. Tú conoces las lágrimas que nadie vio. Tú conoces, Señor, las conversaciones que nunca se tuvieron. Tú conoces los abrazos que se necesitaron y nunca llegaron. Las decepciones que todavía cargan, las heridas que todavía sangran aunque hayan pasado los años. Y Padre, hoy oro por aquellos que están cansados. No cansados de trabajar, no cansados de luchar, sino cansados de sostener emociones, cargas que nunca procesaron. Y aquí hay personas que llevan años cargando el rechazo, el abandono, la traición, la humillación, las injusticias, las culpas, los remordimientos, las frustraciones. Y hoy declaramos que no fueron creados para vivir bajo ese peso eternamente. En el nombre de Jesús, comenzamos a entregar delante de ti todo aquello que nos está agotando por dentro. Hoy intercedo, Señor, por aquellas personas que todavía están heridos por los que otros les hicieron. Personas que fueron traicionadas, abandonadas, manipuladas, humilladas, maltratadas, engañadas. Y aunque continúan avanzando, siguen sangrando internamente. Y Padre, no justificamos el daño, no minimizamos la herida. No llamamos bueno a lo que fue malo. Pero hoy renunciamos a ese resentimiento como forma de supervivencia. Renunciamos a seguir alimentando mentalmente conversaciones con personas que ya no están presentes. Hoy renunciamos a convertir las heridas en identidad. Y Padre, también te presentamos nuestros cuerpos, porque hay personas que están emocionalmente agotadas, mentalmente agotadas, físicamente agotadas. Y aunque sabemos que no toda enfermedad tiene origen emocional, también sabemos que el sufrimiento prolongado desgasta profundamente el ser humano. Por eso hoy pedimos tu paz, Señor. Te pedimos tu descanso, pedimos tu consuelo, pedimos tu presencia. Te pedimos, Señor, que la ansiedad disminuya, que el miedo disminuya, que la angustia disminuya, que el alma encuentre reposo en ti. Hoy te presentamos, Señor, aquello que todavía duele. Y ahí donde tú estás, preséntaselo a Dios.
Este es el momento, el mejor momento para que hables con Papá Dios. Preséntale ese nombre. Preséntale ese recuerdo. Preséntale esa pérdida, esa traición, ese fracaso, ese error, ese arrepentimiento. Y entrégaselo hoy al Señor Jesucristo, no porque no haya ocurrido, sino porque ya no puedes seguir cargándolo solo, cargándolo sola. Y ahí donde estás, dile: Señor, esto todavía me duele. Señor, esto todavía me pesa. Señor, necesito de tu ayuda. Porque la sanidad comienza cuando dejamos de esconder lo que realmente está pasando. Y Padre, en el nombre de Jesús, hoy rompemos toda fortaleza de amargura, toda fortaleza de resentimiento, toda fortaleza de odio, toda fortaleza de dolor acumulado. Y declaramos que nuestra historia no termina definida por nuestras heridas, porque tu gracia es mayor, tu misericordia es mayor, tu restauración es mayor, tu amor es mayor. Hoy soltamos lo que nos ha estado consumiendo por dentro y recibimos de tu paz. Y Padre, quizás hoy no podemos cambiar todo lo que ocurrió. Quizás no podemos reescribir el pasado. Quizás no puedo recuperar algunos años. Pero sí puedo entregarte hoy, Señor, aquello que he cargado demasiado tiempo. Porque tu reino, Señor, no consiste en aprender a soportar más dolor. Consiste en aprender a caminar contigo, que eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y tú, Señor, puedes sostener lo que yo ya no puedo. Padre, sana el corazón, fortalece la mente, renueva las fuerzas, y que la paz de Cristo gobierne cada rincón de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amigo, amiga. Nos vemos en un próximo episodio donde seguiremos profundizando en la palabra. Mil bendiciones para todos.